Queridos hermanos, no quería dejar pasar este domingo. Hemos celebrado hoy la Santa Misa. Supongo que todos vosotros la habéis celebrado, habéis participado en vuestras parroquias o a través de los medios de comunicación o a través de estos medios. Y hoy la palabra del Señor era un consuelo, era una palabra llena de vida que venía a resucitarnos, que venía a darnos esperanza, que venía a animarnos, que venía a levantarnos. El Evangelio de hoy es ese texto en el cual el Señor por 3 veces nos decía: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Una palabra que Él le dice a los apóstoles antes de enviarlos a predicar, antes de enviarlos a la misión. Sabe que ellos van a pasar por dificultades, que ellos van a pasar por situaciones de mucha dificultad, de sufrimiento, que van a sentir el peso de la misión también en su propio cuerpo, cómo van a ser rechazados, cómo los van a perseguir, cómo van a experimentar lo que San Pablo dirá: a nosotros el Señor nos tiene como la basura del mundo, como los desechos de la humanidad, como a los últimos, a los enviados, Pero los enviados van con una palabra, que es la palabra del Señor. Y es una palabra que no solo vale para los que han abrazado la misión, para aquellos que se encuentran en lugares de misión, o para los sacerdotes, o para los obispos, o para los itinerantes, o para las familias que se encuentran en países de misión. Es una palabra que vale para todos cristianos. Todos nosotros pasamos por miedo, por tantas situaciones en las que nuestro corazón experimenta la angustia, se agobia, se entristece, se turba, y nos encontramos muchas veces en nuestra vida como los apóstoles se encontraban en aquella ocasión, introducidos en el mar, en aquel mar de Galilea en el que se encontraban ellos, porque Jesús los había obligado a adentrarse en medio del mar. Los había obligado a subirse a aquella barca, ellos habían obedecido y se encuentran de repente en medio de una tormenta y empiezan a sentir también angustia, empiezan a sentir el miedo, porque en la Escritura las aguas representan la muerte, representan todo aquello con lo que nosotros no podemos. Representan la soledad, representan el corazón roto, herido por la infidelidad, por el desamor, por el desengaño, por las frustraciones, por los complejos. Representa todo aquello, la enfermedad, la cruz, todo aquello con lo que nosotros no podemos. Representa, por lo tanto, la muerte. Y como dirá San Pablo, por miedo a la muerte, el hombre se encuentra esclavo, ¿no? El miedo a la muerte nos lleva a esclavizarnos, nos lleva a encerrarnos, a construirnos cuevas, a construirnos nuestras murallas para defendernos. El miedo al final nos paraliza, nos hace ser desconfiados, nos hace sospechar siempre del otro. Por eso muchas veces el esposo o la esposa no cree en el esposo y duda y siembra esa duda dentro de él y tiene miedo a perderlo y nacen los celos. O sea, hay tantas situaciones en nuestra vida que nos llevan a sentir miedo y pánico, como sentían los apóstoles en aquella noche. ¿Y qué pasa? Que de repente en la noche aparece el Señor, y ellos tienen miedo porque creen ver un fantasma, a aquel personaje que ven andar sobre las aguas. Pero de repente se dan cuenta que es el Señor, que el Señor está con ellos. Y Pedro le dice al Señor, toma la palabra y le dice al Señor que le invite a caminar también sobre las aguas. Y el Señor le dice a Pedro que se fíe de él. Y Pedro, fiado de la palabra del Señor, empieza a caminar sobre las aguas. Es decir, empieza a caminar sobre la muerte, porque la muerte será vencida por Cristo, ha sido vencida por el Señor. Pero hay un momento en el que Pedro, que estaba caminando sobre las aguas, porque estaba mirando al Señor, de repente deja de mirar al Señor, se mira a él mismo, es decir, empieza a mirar los problemas, que son las tormentas, que son
que son las olas que parecen destruir aquella barca, empieza a mirarse a sí mismo y de repente se hunde. Y nos pasa como a nosotros, dejamos de ver al Señor y empezamos a ver la situación que tenemos, empezamos a ver la infidelidad, empezamos a ver el fracaso de los hijos, empezamos a ver cómo no somos capaces de salir del egoísmo, del odio, del resentimiento. Empezamos a ver cómo la enfermedad nos puede y empezamos a perder la desesperanza. Empezamos a ver cómo no tenemos trabajo, cómo no tenemos lo suficiente para llegar al mes, para pagarle los estudios a los hijos, para comprarle lo necesario. Entonces aparecen todas estas situaciones y inmediatamente nosotros perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos la confianza en el Señor y nos hundimos. Y cuando nos hundimos, ¿qué pasa? Pues que entramos en la muerte. Pues hoy esta palabra viene para decirte: ánimo, levántate, no temas. Decía Jesús en el Evangelio de hoy una cosa bellísima, ponía esta imagen de cómo Dios no permitirá ni permite que se caiga ni un solo de nuestro cabello, de los pelos de nuestra cabeza, sin que Él lo permita. Es una imagen entrañable porque ¿quién peina a un hijo? ¿Quién peina a una hija si no es la madre, ¿no? Y la madre va contando, va manejando, suavizando aquel cabello con tanto amor, con tanto cariño. Y esto hace presente la maternidad de Dios, que nos ama, porque Dios tiene entrañas maternas hacia nosotros. Pues ánimo, hermano, no temamos, no temamos. Si alguno hoy siente este miedo, tienes miedo a abrirte al don de la vida, tienes miedo a abrirte al futuro, tienes miedo a responder a la llamada del Señor, tienes miedo a decirle a aquella chica o decirle a aquel chico que te gusta, o tienes miedo de abrirte al matrimonio. Cuando el miedo se apodera de nosotros nos convertimos en estatuas. Entonces quedamos presos del miedo, prisioneros del miedo. Por eso el Señor viene hoy a liberarnos. Por eso es un consuelo que escuchemos hoy esta palabra del Señor. No tengan miedo, nos decía el Señor. ¿Por qué? Porque esta palabra, no tengan miedo, aparece en la Escritura 365 veces. Es decir, todos los días el Señor te dice: no tengas miedo, hombre, no vaciles, que tu corazón no sea cobarde, confía en mí. ¿Y qué es lo que destruye, qué es lo que vence al miedo? La confianza, es decir, fiarnos del Señor. Y esto es la fe. La fe es un fiarse y un aprender a confiar en otro, no en uno mismo. Eso es lo que ha hecho la Virgen María. Esta que está aquí detrás ha dicho fiat, es decir, me fío, confío en ti, Señor, porque yo sé que tú llevas adelante la historia y yo sé que si tú lo llevas, tú lo harás mejor. Por eso ánimo, hermanos, buenas noches, de aquí desde el hospital que estoy de guardia, pido que recéis por mí, para que el Señor me conceda amar el ministerio que me ha concedido, que me conceda tampoco no dudar, no tener miedo. También nosotros muchas veces tenemos el miedo, también surge en nosotros la inquietud del corazón, nos encontramos fuera de casa, estamos a kilómetros de nuestros seres queridos, hemos dejado todo y muchas veces también nace en nosotros la tristeza. Pero me consuela saber que no estoy solo, que el Señor va adelante y que Él abrirá para nosotros caminos de vida y que Él vencerá la muerte, vencerá todo aquello que a nosotros nos atenaza y nos destruye. Que la Virgen María os acompañe y os proteja con su manto poderoso. Ella, la Madre de la Misericordia, nos acompañe en el camino de la vida. Buenas noches a todos y recuerden, no tengan miedo. A Dios no se le tiene miedo y al futuro no se le enfrenta con miedo, sino con confianza, porque tenemos la certeza de que el Señor ha vencido el mundo. Al Señor se le teme, pero se le teme perder a Él, perder su amor, perder la fe en Él, la confianza en Él. Eso es lo que tenemos que tener, es temor más no miedo. Pues que tengáis buena noche, que el Señor os bendiga a todos.